número 14. Gloria al Señor. Número 14, capítulo 14, número capítulo 14. De número. En la Biblia hay un libro llamado Números. Usted se va a ir, ¿verdad?, a ese libro, se llama Números. Entonces usted va a buscar el capítulo 14. Gloria al Señor. Dice así, yo lo voy a leer en otra versión, pero es lo mismo. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche, y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la asamblea les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano: pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Gloria al Señor. Leemos el verso 20 de ese mismo capítulo. Y dice Jehová: lo perdono conforme a tus palabras, Moisés. No obstante, tan cierto como yo vivo, y la gloria de Jehová llena toda la tierra, todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces, y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Aunque el amalecita y el cananeo habiten en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del mar rojo. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por estas palabras que hemos leído en esta hora. Amado Dios, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu santa, tu bendita palabra, Dios, que hemos leído, Señor, en esta hora. Que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando, Señor, trayendo una revelación de lo alto, Padre eterno. Seas tú ministrando los corazones, Señor, escudriñando las mentes, Señor. Que seas tú reprendiendo, Dios mío, en toda oposición, toda lucha, toda batalla, Señor, que esté ahora mismo cauterizando la mente, Señor, que esté cautivando la mente, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, se echando fuera, Dios mío, toda oposición, toda guerra, toda lucha contraria, Señor, al tuyo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno, y declaramos, Señor, que tú, Dios mío, es quien habla, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo voy a hablar del tema saliendo del desierto. Escuche bien, no entrando, saliendo del desierto. Yo tenía otro tema que hablar en esta noche, pero el Señor me dijo, bueno, que hablara de este tema. Me instó a hablar de este tema. No se parece que hay gente que Dios quiere hablarle será en esta noche. Y veo que hay mucha gente nueva. No quería hablar mucho de lo que es la historia de Israel, pero veo gente que necesitan que le hable un poco de por qué ocurrió esto que hemos leído, porque tal vez no lo han leído nunca o tal vez no lo han escuchado esta historia. Yo sé que muchos de los nuevos sí la han escuchado y por eso, aunque sea brevemente, voy a compartirle un poco de la historia de por qué ocurre esto que nosotros hemos leído acá en Números capítulo 14. Recuerden que el pueblo de Dios, Israel, estuvo cautivo durante mucho tiempo, estuvo esclavizado por el pueblo de los egipcios. Este pueblo, ¿verdad?, lo cautivó por muchos años. Por muchos años el pueblo de Dios, Israel, estuvo en cautiverio, estuvo esclavizado.
porque vino un faraón el cual no conocía la historia y lo esclavizó por mucho tiempo. Muchos saben lo que ocurrió y lo que sucedió, el por qué, ¿verdad? Fueron esclavizados tanto tiempo. Pero Dios, que había prometido una promesa a este pueblo, al pueblo de Dios, a Israel, Dios quería darle la libertad, porque este pueblo ya había pasado por mucho tiempo esclavizado, estaba a servidumbre de los egipcios. Muchos años duró la servidumbre de los egipcios. Era quien les servía, era quien estaba esclavizado, era quien le hacía todo a los egipcios. Y Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Israel, Jacob, le había prometido una tierra a ellos, una tierra que fluiría leche y miel, donde ellos serían libres, donde ellos no estuvieran esclavizados, donde ellos no estuvieran ahí a servidumbre de nadie, sino que era una tierra para ellos. Pero en el proceso de esta promesa, este pueblo cae en esclavitud y cae sobre servidumbre con los egipcios. Entonces Dios levanta a un hombre, llama a un hombre llamado Moisés, ¿verdad? El cual este hombre trata de sacar este pueblo por mano del Señor, por mano de Dios, conjunto con su hermano Aarón. Y la Biblia redacta que esta gente pasaron muchas cosas, porque cuando fueron Moisés y Aarón a libertar al pueblo, a salir de Egipto, comenzaron a suceder las plagas, que muchos conocen de las plagas. Desde ahí comienzan los procesos hasta sacarlo hacia lo que es el desierto. Este pueblo de Dios comienza a tener un proceso en su vida, comienza a tener un desierto, en donde ese desierto, aleluya, es llamado como el proceso donde ellos van a tener muchas circunstancias, muchas pruebas en su vida en ese desierto. Por eso es que el desierto para el pueblo de Dios y para nosotros, el desierto son aquellas pruebas, son aquellas circunstancias, para los que no lo sabían, son aquellas situaciones que día tras día nosotros estamos viviendo, son aquellos problemas que a nosotros nos agobian, que nos oprimen en nuestro diario vivir. Así estuvieron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por muchos años también estuvo bajo el desierto, en un desierto en donde pasaron muchísimas pruebas, muchísima situación. Pero en todas esas pruebas vieron la mano de Dios obrar. Desde viendo cómo Dios abría el mar rojo. Amén. Donde Dios hizo proeza con ellos, donde Dios se les presentó, donde Dios hizo grandes milagros con el pueblo, pero a través de lo que era un desierto en su vida. En ese desierto ellos pasaron muchas circunstancias hasta llegar al punto donde nosotros estamos hablando. Ya donde nosotros estamos hablando es el final casi del desierto, probablemente pudiéramos decirlo. Y por eso yo le puse el título, Saliendo del desierto. Este pueblo ya estaba llegando a la tierra prometida. De tal manera que Dios le dice a Moisés que enviara 12 espías de cada uno de las tribus, 12 hombres, y que fueran a espiar en aquella tierra, la tierra que se le había prometido, que fluiría leche y miel, aquella tierra donde ellos no iban a estar en esclavitud. Y dice la Biblia que esos 12 espías van a aquel lugar a espiar, pero se encuentran con una grande sorpresa, y era que ahí había gigantes, hombres grandes y fuertes, que para ellos era difícil de destruirlo. Para ellos era difícil poder atacar a esta gente, porque en el ojo literal, en lo humano, para ellos era muy difícil poder destruir a aquellos hombres. Amén. Y si nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, así sucede muchas veces con las circunstancias y la prueba que a nosotros nos están agobiando, con aquellas murallas, con aquella situación que nos enfrentan día a día, que muchas veces la vemos muy grande y que creemos que no vamos a poder con ella, que creemos que no vamos a lidiar con esa situación, porque están tan grandes en nuestras vidas que entendemos que nosotros no vamos a poder con ella. Esta gente se habían confundido, no habían entendido el propósito de Dios en su vida. No sabían o no se acordaban que Dios era el que estaba con ellos de la mano en todo tiempo. Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel desde el primer momento que Moisés está con este pueblo. Dios siempre estuvo ahí con el pueblo de Israel. Pero esta gente en cierto momento y en cierto tiempo se le olvidaba que Dios estaba de la mano con ellos, que Dios estaba ahí aún en los momentos difíciles, ahí en los momentos de prueba, aún en los momentos donde ellos no veían a Dios supuestamente, entre comillas. Muchas veces este pueblo no sentía a Dios, no veía a Dios, a tal punto que en algún momento dijeron: vamos a hacer un becerro porque nuestro Dios o Dios se ha olvidado de nosotros, vamos a adorar a otro Dios. Esta gente se olvidaba de Dios por cierto momento, cierto tiempo
tiempo de la vida. Porque muchas veces Dios no se dejaba escuchar o no se dejaba oír por ellos, pero ellos no sabían que Dios estaba obrando aún en el silencio. Y así muchas veces pasa en nuestras vidas, que muchas veces nosotros no vemos a Dios obrar, que no vemos a Dios manifestarse en nosotros, que tal vez no vemos un milagro, que no vemos cómo Dios obra en nosotros, en nuestra vida o en el proceso, pero Dios en el silencio está obrando. Dios ahí callado, aunque tú no lo crees, Dios está obrando. Dios está tratando, está trabajando. Porque aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, ahí Dios está trabajando. Y así pasaba con este pueblo. Y dice la Biblia que estos 12 espías fueron y vieron aquella tierra. Y cuando vinieron a contarle al pueblo, le metieron como un cuco al pueblo, un temor, en el término dominicano, ¿verdad? Le metieron un cuco al pueblo. Le metieron un temor, le dijeron, no vamos a poder con ellos. 10 de ellos se rebelaron y comenzaron a decirles cosas al pueblo y decirle, no, nosotros no vamos a poder con ellos. Sin embargo, hubieron 2 que estuvieron en contra de eso que ellos estuvieron diciendo. Hubieron 2 que no estuvieron de acuerdo sobre lo que ellos estaban diciendo, que era Josué y Caleb. Josué y Caleb. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, aleluya, que el Señor el Señor tomó represalia contra ellos, contra el pueblo, porque el pueblo creyó a las palabras de los espías, de los 10 espías que estuvieron hablando en contra de lo que era el pueblo, o estuvieron hablando de lo que ellos vieron en aquel pueblo. Dios, dice la Biblia, que arremetió contra el pueblo y todo lo que estaban pautados para llegar a la tierra prometida por 40 días. Aleluya, esa promesa que le tenía Dios, que estaban pautados llevar al pueblo por 40 días, dice que esto se alargó a 40 años. Y que ninguno de los que tenía menos de 20, los que tenían más de 20 años, ninguno de ellos pudieron ver la tierra prometida. Todos los que tenían menos de 20 años fueron los únicos, los hijos de ellos. Gloria al Señor. Pero esto, ¿por qué pasa? Gloria a Dios. ¿Por qué pasa muchas veces esto en la vida del ser humano? ¿Saben por qué? Porque nosotros se nos olvida a quién nosotros le servimos. Se nos olvida quién fue que nos sacó de Egipcio. Egipcio, yo le decía, recuerden que es aquel lugar, es aquel lugar donde nosotros estábamos esclavizados. Es aquel lugar donde nos tenía nosotros fuera, separados de Dios. Es aquel lugar en donde nosotros estábamos en el mundo. Para nosotros la iglesia representa esto, aquel lugar en donde nosotros en el mundo estábamos apartados, separados, estábamos esclavizados. ¿Por quién? Por el pecado. Y Dios nos agarra y nos saca de ese lugar. Porque en Israel Dios lo hizo con su pueblo literalmente, pero nosotros como iglesia, Dios nos saca de ahí afuera del mundo. Nos saca de aquel lugar en donde nosotros estábamos esclavos, que estábamos a servidumbre del pecado, que hacíamos todo lo que el mundo le agrada, todo lo que el mundo le atrae a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Nosotros estábamos ahí atados, esclavizados al mundo. Sin embargo, Dios pone su mirada, pone sus ojos en nosotros y nos saca de aquel lugar en el cual nosotros estábamos esclavizados del pecado y nos trae a lo que es el evangelio. Pero muchas veces dentro del evangelio nosotros tenemos que pasar procesos en la vida. Porque a mucha gente se le ha pintado que el evangelio es color de rosa, pero probablemente no sea así. No es así. Y muchos de los que estamos aquí lo conocemos y lo sabemos que no es así. Entonces, para muchos se le ha pintado esto, pero no es así. Muchas veces nosotros aquí dentro vamos a pasar procesos en la vida. Vamos a pasar circunstancias en la vida. Vamos a pasar desiertos en la vida. Y así como este pueblo que estaba a punto ya de llegar a la tierra prometida, que ya estaba a punto de salir del desierto, gloria al Señor, que solo le tocaban días para llegar a aquel lugar, pero que ellos por quejarse delante de Dios y murmurar delante de Dios, aplazaron lo que era el tiempo. Esta gente que se quejaron delante de Dios, lo único que hizo fue que apartó a Dios y puso el tiempo de la promesa que estaba cerca, la alejó. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace muchas veces la queja en nosotros. El que nosotros murmuremos en medio del proceso que muchos de nosotros estamos pasando y vamos a pasar procesos en nuestra vida, vamos a pasar desiertos en nuestra vida, que eso es indiscutible. Muchos de nosotros lo vamos a pasar
o estamos pasando. Porque ahí, aunque usted no lo crea, mucha gente hoy, muchas personas, aunque usted no lo crea, están pasando, están batallando con un desierto. Están viviendo alguna prueba, alguna situación de su vida. Están viviendo o están batallando con alguna depresión. Están batallando con alguna circunstancia, dígase económica, familiar, con algún problema de salud. Y para esa persona probablemente pueda ser su desierto. Y tal vez usted no lo sabe, esa persona está ahí. Aunque no lo haya dicho, en su secreto está peleando y está batallando con su desierto. Y para muchos de nosotros es difícil pasar por alguna prueba, por alguna circunstancia, por alguna situación de la vida. Es difícil cuando nosotros estamos en esa experiencia. Es muy difícil porque muchas veces no vemos soluciones y solamente vemos que el problema se aumenta, que el problema crece, que las cosas van de mal en peor y decimos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué que a mí? ¿Por qué esto y aquello? Muchas veces nos pasa como le pasó al pueblo de Dios Israel y comenzamos a quejarnos en medio de ese proceso. Comenzamos a murmurar en medio de ese proceso. Es tan tal que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios en medio del proceso. En medio de esa situación muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Y le decimos al Señor y le reclamamos al Señor. Sin embargo, nosotros no estamos entendiendo que en medio del desierto Dios se está glorificando en nuestras vidas. En medio de ese desierto, en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Dios se está glorificando en tu vida y en mi vida. Que aunque Él esté callado, que aunque Él esté en silencio, Dios está obrando. Que no importa cuán grande, cuán fuerte sea la situación que está pasando, ahí Dios está de tu lado. Que Dios nunca te ha desamparado. Porque todo lo que estaba pasando el pueblo de Dios, Israel, Dios nunca se desapartó de él. Dios nunca lo abandonó. Dios nunca lo dejó solo. Gloria al Señor. Dios siempre estuvo ahí. Pero el pueblo comenzó a quejarse. El pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó a decir, es mejor que muriésemos en este lugar. Y así como ellos profetizaron con sus labios, ellos se ataron. Porque ellos dijeron, era mejor fuese que muriésemos en el desierto. Y lo mismo que ellos dijeron le ocurrió. Este pueblo que estaba pautado para llegar a aquel lugar, a la tierra prometida, este pueblo pereció en el desierto. Porque Dios lo puso a dar vuelta en el mismo desierto para que no llegaran a la tierra prometida. Porque se pusieron a hablar en contra de Dios. Se pusieron a quejarse delante de Dios. Por eso es que la queja lo que hace es que aparta lo que es el propósito de Dios en nuestra vida, la promesa de Dios en nuestra vida, la alarga. Una promesa que muchas veces en nuestra vida está para llegar tal vez mañana, muchas veces nosotros la alargamos. Cuando más nosotros vamos a salir del proceso, estamos saliendo del desierto, de la circunstancia o de la prueba, cuando más cerca estamos al salir de él, probablemente es cuando más se aumentan las situaciones y las circunstancias. Cuando más cerca está ya usted de salir de esa prueba, probablemente cuando usted ve que las cosas más difíciles se le ponen. Porque el pueblo de Dios, Israel, había pasado por muchas. Pero cuando fueron los espías que le contaron lo que había en aquel lugar, la gente que había en aquel lugar, le dijeron, pero Dios mío, entonces ahora es peor. Vamos a morir a espada de ellos. O sea, ellos vieron las cosas más grandes, dijeron, pero ¿cómo es posible que Dios nos saca de Egipto para morir, para que nuestros hijos, para que nosotros muramos a espada de esta gente, de este pueblo? O sea, para ellos el problema se agrandó, se puso más grande en ese momento, pero ya estaban cerca al salir. Gloria al Señor. Estaban a días de llegar a aquel lugar. Muchas veces nosotros estamos ahora a días de salir de aquella situación que nos ha estado agobiando tal vez por mucho tiempo, muchos meses, muchos años, quién sabe qué tiempo. A días de salir de esa. Pero tal vez en esos momentos es cuando más se ha incrementado la situación. Cuando viene a ver en esos momentos, en esos últimos instancias, es cuando más usted ve el proceso más grande. Es cuando usted ve que se le aumenta más la economía, que usted dice, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Que no hay nada, que hay escasez, o la enfermedad,
o cualquier situación, depresión, circunstancias familiares, cualquier situación que esté pasando, usted ve que más se le aumenta, pero lo que usted no sabe es que ya está llegando de esa prueba, está saliendo de esa prueba. Dios lo único que te dice es simplemente aguanta un momentico más, aguanta un momentico más y verá la gloria de Dios. Un momentico más. Pero nosotros somos muy impacientes. El ser humano es impaciente. Al ser humano no le gusta esperar. No le gusta esperar. El esperar requiere que nosotros dependamos de Dios. Si nosotros esperamos, dependemos de Dios. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra propia mano, a nuestra propia voluntad, y no a la voluntad de Dios. Queremos que suceda porque tiene que suceder. Así, muchas veces nosotros queremos que suceda porque ya tiene que suceder, pero no esperamos al tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. En el tiempo que Dios tiene para nosotros, las cosas son perfectas cuando llegan a nuestras vidas. No nos desesperemos. Dios lo que busca en nosotros, que nosotros confiemos en Él, en el que nos llamó, en el que nos sacó de Egipto, en el que nos sacó de aquel lugar en el cual estábamos en esclavitud. Dios quiere que confiemos en todo tiempo, en todo momento, que no importa cuál sea el proceso, que no importa cuál sea la situación, que no importa cuál sea el problema en el que usted esté metido. No importa lo que sea, no importa la enfermedad, que usted confíe en Dios. Que en ese momento usted comience a aumentar la fe que Dios ha puesto en su vida. Dios nos llamó con un propósito y su propósito tiene que ser cumplido en nosotros. Así que no desesperemos. No desesperemos, porque si desesperamos, entonces nosotros mismos estamos haciendo que las bendiciones de Dios se estanquen. Las bendiciones de Dios muchas veces no están estancadas porque Dios quiere. No, muchas veces no están estancadas porque Dios quiere. Están estancadas porque nosotros permitimos que estén estancadas. Porque nosotros no creemos en el Dios que nos llamó. Porque nosotros dudamos muchas veces. Aleluya. La Biblia, señores, para nosotros como iglesia, el Antiguo Testamento, donde estuvimos leyendo, el Antiguo Testamento está escrito para la iglesia muchas veces para que sea testimonio y para que sea ejemplo de lo que a ellos les ocurrió y que a nosotros no nos vuelva a ocurrir. Que nosotros lo tomemos esto como ejemplo y como una experiencia de que nosotros no vivamos lo que vivió el pueblo de Dios. Pero pareciera ser que aún nosotros como iglesia cometemos los mismos errores en muchas ocasiones que cometió Israel, el pueblo de Dios. Cometemos muchas veces los mismos errores. Y Dios nos está diciendo aquí en esto que leímos, no cometas el mismo error, no vuelvas a dudar de Dios. No vuelvas a quejarte en medio de tu proceso, en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros pasemos por las circunstancias, es necesario que nosotros pasemos por la prueba, porque ahí es donde Dios nos prueba. Mire, cada uno de nosotros va a pasar por algún proceso, por algún desierto de su vida. Cual sea el índole, no importa cuál sea, ese es su desierto. Y cada uno de nosotros va a tener que pasar por algún desierto de su vida. Usted puede estar bien ahora, pero en algún momento le va a llegar algún proceso de su vida. ¿Por qué? Porque Dios ahí quiere probarlo a usted y probar su fe. Dios se glorifica en medio de nuestro desierto. Pero Dios quiere ver si nosotros somos fieles en medio del desierto. Muchas veces decimos, pero ¿y por qué entonces nosotros tenemos que venirnos las pruebas si estamos en el camino? Sí, porque es que nosotros como quiera van a venir aflicciones. Y Cristo lo dijo. En este mundo tendremos aflicciones. Pero confíen, porque yo he vencido. Confíen en Él, confíen en Cristo, confíen en el Señor, porque Él venció. Y si Él venció, Él nos dará la victoria conjuntamente con Él. Entonces la victoria nosotros la tenemos cuando nosotros no nos despegamos de Cristo. Hay gente que quisiera volver nuevamente al desierto, que quisiera volver nuevamente a la esclavitud, a servidumbre del mundo, así como Israel. Porque el pueblo de Dios
deseó en ese momento volver a ser esclavo. Escuchen, de ser esclavo, de ser servidumbre, de estar por debajo de otro, quiso mejor volver, deseó volver a los egipcios. Un pueblo que vio tantas cosas en Dios, que vio tantos milagros que Dios hizo, que pudo palpar, literalmente pudo palpar la manifestación y el poder de Dios. Nosotros como iglesia hoy creemos las cosas que Dios hace muchas veces por fe, porque no lo vemos. Ni siquiera vemos lo que pasó el pueblo de Dios de Israel. No vemos todos esos milagros y todas esas cosas. Pero el Señor nos ha llamado a creer por fe. Porque por fe nosotros somos salvos. Por fe. Aunque nosotros no veamos o no vemos los milagros y las grandezas que Dios hizo en aquel tiempo. Gloria al Señor. Dios nos manda a creer en Él. Porque Él tiene la solución. Él tiene la solución de nuestros problemas en sus manos. No está en las manos de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que Dios espera que nosotros confiemos más en Él. Que no nos quejemos tanto. Porque a veces lo que nosotros hacemos es quejarnos. En vez de alabar a Dios, existe la quejabanza en nosotros. En medio del proceso, en medio de la circunstancia, en medio de la situación, lo que viene es la queja. Lo que viene son las murmuraciones. Pero Dios nos manda a nosotros a confiar y a alabar su nombre, no importa cuál sea el proceso, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación que estemos pasando. Dios nos dice que debemos que alabarlo en ese momento, porque en medio de la alabanza Dios se glorifica. Aleluya. Las quejas y las murmuraciones lo que hacen es que nos apartan del propósito de Dios en nuestras vidas. En medio de todo el proceso que estemos pasando, Dios siempre estará ahí. Él nunca nos dejará solo. Como iglesia nosotros tenemos un privilegio. Como iglesia tenemos un privilegio. Porque Jesús, cuando se iba o antes de irse, nos dijo que no nos dejaría solo, que no nos abandonaría, que nosotros teníamos a alguien llamado el Consolador, que es el Espíritu Santo, y que siempre iba a estar ahí a nuestro lado, que Él nunca nos desampararía, que siempre iba a estar ahí. Nosotros como iglesia tenemos que entender este principio, que nosotros no estamos solos, que no importa cuál sea el proceso que estemos pasando, no estamos solos. El Espíritu Santo está de nuestro lado, está ahí con nosotros siempre para darnos la mano y levantarnos. Gloria al Señor. O sea, qué privilegio tenemos nosotros como iglesia. Como iglesia que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Escuche esto. Hay gente que no entiende lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Dios, o lo que es el cuerpo de Cristo. Usted y yo pertenecemos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia, ¿usted sabe quién es? La cabeza es Cristo. Por tal razón, si usted está anclado al cuerpo de Cristo, usted no está solo. ¿Quién lo guía? ¿Quién guía el cuerpo? Lo único que guía el cuerpo es la cabeza. Y si usted es parte de la iglesia, si usted es parte de la iglesia y se considera cristiano, usted entonces está dentro, unido, entrelazado al cuerpo de Cristo. Por tal razón, usted no está solo. Entonces, cuando usted está en situaciones, en problemas, comience a clamarle a la cabeza. Comience a decirle a la cabeza su problema, sus situaciones, que usted necesita salir de ella. Porque si usted es parte del cuerpo, porque hay mucha gente, escuche y entienda esto, hay mucha gente que no sabe que es parte del cuerpo. Que estando en la iglesia, no sabe, ni siquiera se imagina qué es eso. Eso es muy profundo. Todo el que viene a los pies de Cristo, el que se humilla a los pies de Cristo, la Biblia dice, Colosenses capítulo 1, 18, aproximadamente está por ahí en esos versos, dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Escuche, esto es tan profundo, que cada uno de nosotros que entró al cuerpo, una vez entra al cuerpo, el Espíritu Santo le puso un sello.
Por tal razón, quien comenzará a trabajar en su vida es el Espíritu Santo. Y muchas veces decimos, pero ¿y qué pasa? Porque si el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida, yo soy un títere. No, tú no eres un títere. Tú tienes un libre albedrío, pero el Espíritu Santo, que es Dios, Él comenzará a moldear tu carácter, a moldear tu actitud, tu forma de ser, todo lo que tú eres, y comenzará a cambiarte. Él comenzará a decirte, eso no está bien, eso no está bien. Cambia tu forma de ser, cambia tu actitud, cambia tu comportamiento. El Espíritu Santo es que comenzará a cambiar tu corazón, para poner un corazón sensible a la voz de Dios, para poner a una persona que cambie su forma de ser, de la que estaba en el mundo, de lo que hacía en el mundo, que el mundo era lo que le agradaba, que el mundo era lo que le llamaba, ya no estar ahí, en aquel lugar. El Espíritu Santo es que comenzará a trabajar en ti, en tu vida. De por sí solo tú no lo vas a hacer. Si usted cree que aquí en la iglesia usted es un Superman y que usted cree que usted lo va a hacer solo, usted no puede solo. Sin el Espíritu Santo usted no puede. Porque el Espíritu Santo es quien comienza a trabajar en su vida. Por eso es necesario que nosotros comencemos a dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestra vida. Que el Espíritu Santo sea el que trate en tu corazón. Porque la Biblia dice que en Apocalipsis 3:20 dice, de modo que dice, si alguno oye mi voz, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. O sea que no es obligatoriamente, no es al obligado que él entra. Por tal razón tú tienes que dejar que sea tu corazón abrírselo para que él sea el que entre a ti. Si tú no le abres tu corazón, él no va a entrar. Es necesario que nosotros abramos la puerta del corazón al Espíritu Santo para que él sea el que moldee nuestras vidas. Para que él sea el que haga las cosas como él quiere en nosotros. Si no abrimos la puerta del corazón, si no abrimos nuestro corazón, si no somos sensibles al Espíritu Santo, él no te va a forzar. Ahora, cuando tú le abres la puerta de tu corazón, él comenzará a trabajar en ti. Pero tú tienes que abrírsela. Tú tienes que dejar que él entre a tu vida para que sea él el que cambie cada una de las cosas que están ahí dentro. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿y cómo? Tú sabes que yo tengo problemas, que yo hago esto, que yo hago aquello, que a mí me gusta aquello. No importa con tu problema, con tu situación, como tú estés, ven a los pies del Señor. No importa lo que tú tengas, ven que Él es quien te va a cambiar. Quien te cambia es Dios. Quien te cambia es el Señor. Quien te moldea en medio del camino, en medio del proceso, es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo, porque ellos son uno. Y ellos están unidos, entrelazados. Y cada una de las cosas que hacen, la hacen unida. O sea, es necesario que nosotros le demos la oportunidad para que sea Él el que obra en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y que no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa la situación, estemos confiados en Dios, confiados en el Señor, en que Él nos va a ayudar a salir de esa situación, de ese proceso. La confianza en Cristo es necesario en nosotros. Confiar en el Señor. Yo sé que muchas veces es difícil. Miren, una de las gente que pasó uno de los procesos más grandes o fuertes en la Biblia se llama Job. Porque Job pasó un proceso increíble. Muchos conocen y saben la historia. Job era un hombre que lo tenía todo en la tierra. Que tenía ganado, tierra, que tenía familia, hijos, o sea, su esposa tenía de todo. Un hombre que era fiel, que era íntegro ante Dios, que le servía ante Dios. Pero a Job le llegó un desierto a su vida. A Job le llevó un problema, una situación. Y el diablo comenzó a levantarse en contra de Job, porque Job lo tenía todo, lo vio bien. Y le dijo al Señor, pero cualquiera te alaba, cualquiera te adora, cualquiera te sirve como Job, porque él lo tiene todo. ¿Cómo no así? Sí, así cualquiera te sirve. Quítale lo que él tiene para que tú veas a ver si él te lo va a servir. Y el Señor le dijo, quita todo lo que tú quieras menos su alma. Vamos a ver qué va a pasar con Job. Comenzó a probarlo. Oiga, a Job comenzó a probarlo y Satanás comenzó a quitarle todo lo que tenía Job. Y cuando hablo todo, es todo para los que no han escuchado de esta historia. Hablando de tierra, ganado, hijo, todo lo que tenía, salud,
le quitó la salud, le dio lepra. La esposa en contra de él. Todo lo que tenía, todos los palitos, como nosotros decíamos, le cayeron a Job encima. Pero había algo en Job que lo caracterizaba. Era que Job no era quejabanza. Job no era lo que siempre estaba murmurando y quejándose siempre delante de Dios. No. Y Job duró mucho tiempo en todo ese proceso, porque eso no fue de un día para otro. Eso no fue de que no, que agarró y toda la tierra se le destruyeron, los ganados y se la mataron los hijos. No, eso no fue así. Eso fue sufrimiento tras sufrimiento a través de tiempo. Y este hombre le fue íntegro a Dios en medio de su proceso, en medio de su situación, en medio de ese desierto que le estaba pasando. Este hombre le fue íntegro. O sea, eso nos enseña a nosotros que la integridad vale mucho. Porque este hombre, siéndole fiel a Dios en medio de todo ese proceso, señores, que no es fácil. Mire, si nosotros nos vemos en los pies de Job, probablemente nosotros no blasfemamos contra Dios, hasta la vida se la quita una gente, fácilmente. Si fácilmente allá afuera en el mundo cualquiera se quita la vida simplemente porque lo pierde todo el dinero o porque tiene deuda. ¿Cuánta gente no hemos escuchado que dice, no, porque fulano se quitó la vida, era porque le debía a fulano o tenía muchas deudas? Muchísima gente. Y Job lo perdió. Era un hombre que era rico. Tenía riquezas para darle a cualquiera. Y ese hombre lo perdió todo, absolutamente todo. Sin embargo, le llegó, y para el colmo, le llegó una enfermedad de la más fuerte en aquel tiempo, que era la lepra. Las llagas estaban encima de Job. ¿Usted cree que usted, en medio de ese proceso que le pasó, usted cree que usted alabaría a Dios así con gusto? Es difícil, hermano. Si usted se pone, miren los zapatos de Job, probablemente estuviéramos nosotros cuestionando al Señor. Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero si yo siempre te he alabado, si yo siempre te he servido, si yo siempre he sido justo, si yo siempre he hecho lo que tú me mandaste, si yo siempre he guardado tus mandamientos, ¿por qué a mí? O sea, tal vez estuviéramos constantemente reclamándole a Dios, pero esa no era la actitud de Job. Y así debe de ser la actitud de nosotros. Una actitud de confianza, porque el que nos dio a nosotros, ese te puede quitar. Él dio y él quitó. Pero miren, cuando Job dijo esto, Job nunca en su vida se imaginaría lo que le iba a pasar después del final de su proceso. Porque cuando Job salió de su proceso y de situación, todo se le cuatriplicó. Gloria al Señor. Todo lo que él tenía se le cuatriplicó a Job. O sea, algo increíble. ¿Y usted cree que Job le sirvió y le fue fiel al Señor hasta el morir? Porque él entendía que iba a ser cuatriplicado lo que él tenía. Nunca Job pensó en eso. Nunca. Nunca lo pensó. Entonces eso nos tiene que decir a nosotros. Oye, nos tiene que decir a nosotros. Es que tenemos que serle fiel al Señor, no importa cuál sea la situación. No importa lo que nosotros estemos pasando, cuál sea el problema, en donde nosotros estemos, cuál sea la enfermedad, muchas veces que vienen y abaten nuestras vidas, no importa. Nosotros tenemos que estar confiados todos los días de aquel que nos llamó, porque estamos anclados al cuerpo. Y si somos parte del cuerpo, la cabeza, que es Cristo, es quien está guiando el cuerpo. Y el Espíritu Santo es quien está ahí de nuestro lado. Y Él es lo que está esperando en nosotros, la confianza. Él es lo que está esperando en nosotros, que nosotros no dudemos en medio de esa situación. Eso es lo que Él espera de nosotros y demanda, que nosotros no dudemos de Él, que nosotros confiemos plenamente en el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Señores, esto ha sido lo que Dios ha traído para cada uno de ustedes. Yo creo que usted se ponga de pie en esta hora.